Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con el contenido de análisis de las acciones motoras y vamos a empezar con esta unidad que es un poco larga y tiene que ver con la columna. Nos quedan un par de contenidos y temas de la unidad 2, pero lo vamos a hacer cuando tengamos presencial junto con la guía. Así que ya les voy adelantando el contenido de esta clase. Eh, y vamos a empezar con columna, que es un tema importante. Bueno, muy bien. Como más o menos conocen, la columna es el eje del cuerpo en donde están, ah, de donde, digamos, toman contacto los apéndices, ¿no? Los apéndices son los apéndices superiores, que es el brazo y el antebrazo, y los apéndices inferiores, que son las piernas. Entonces, la columna es el eje central que tiene distintas funciones, ¿sí? Eh, Entre otras cosas, eh, este eje o neuroeje se llama así porque está protegiendo por dentro de la columna está el sistema nervioso, o sea, la médula, el sistema nervioso central, y saliendo de cada vértebra, si recuerdan, los nervios, ¿no? Entonces, hay toda una conexión biomecánica con distintos músculos que van desde la columna hacia el brazo, por ejemplo, el dorsal ancho, ¿sí? Que se inserta en la columna, después lo vamos a ver, y en el brazo. eh, También tenemos músculos que van desde en la parte central hacia los miembros inferiores, como el glúteo y demás. Entonces, tener una buena columna significa tener una buena estabilidad para la ejecución de todos los movimientos, porque a través de distintos músculos que pertenecen a la columna se transmite la fuerza de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, primeramente, veamos un poco qué tiene que ver la filogénesis y la ontogénesis eh, en la columna, que esto quiere decir el desarrollo de la especie, ¿sí? Cómo se va formando la columna y cómo se genera cuando es un embrión, el, en el feto, en la panza de la mamá, cómo se va generando la columna. ¿No? Entonces, como saben, mientras el bebé se está desarrollando, la columna no va a tener, como saben ustedes, distintas curvas. Recuerden que la columna madura tiene distintas curvas. ¿Eh? Es importante saber, recordar esas curvas sí o sí. Entonces, en la parte cervical, que es la parte de arriba, vamos a tener una lordosis, luego en la parte dorsal, una cifosis, otra lordosis en la parte lumbar y una otra cifosis en la parte sacra y coxígea. ¿No? Bien, esto es un modelo el F sería un modelo de columna adulta sana, ¿no? Eh, Recuerden que, entonces, cuáles son las curvas de la columna, en dónde están, y que el bebé, eh, mientras está gestando, no tiene curvas, ¿sí? Sino que está en una posición, se llama posición fetal, y la posición fetal nosotros la vamos a llamar eh, una cifosis generalizada, ¿sí? ¿Qué es esto? O sea, hay una sola curva en el bebé que es la cifosis, porque está enrollado y plegado a sí mismo, ¿no? Entonces, ontogénicamente la primer curva es la cifosis, y esa cifosis es la primer curva que es la primaria, que es la que va a quedar, que es la parte torácica o dorsal, donde están las costillas y el tórax. A partir de ahí se empiezan a formar las otras curvas secundarias, que son la lordosis cervical y lumbar. Entonces, la curva primaria
es la cifosis torácica. Luego se van formando las lordosis, que son secundarias, cervical y dorsal, y la cifosis sacra, que es el sacro, ¿no? Con la fusión de las vértebras. Entonces ven cómo va pasando eh, ya hacia los 7, 8 años, ya se empiezan a notar las curvas, y esta sería la curva final, ¿no? Entonces, desde el punto de vista biomecánico, ¿para qué tenemos curvas? Muy bien. Si yo veo la columna desde atrás, en un plano frontal, no veo curvas. Bien, veo la columna derecha, como si la viese en este lado izquierdo. Si llego a tener esto, que sí son curvas, pero están en el plano frontal, esto es a lo que llamamos escoliosis, ¿eh? Que es una desviación lateral de la columna. Bien. Pero volvamos a esto que es la normalidad. Entonces yo lo veo de atrás, de adelante la columna, una vértebra atrás de la otra, abajo de la otra, es derecha. Pero si la veo de costado, la normalidad sería esto. Curva, curva, curva y curva, como dijimos, ¿no? Entonces la existencia de estas curvas aumenta la resistencia del raquis a la fuerza de compresión. Los distintos estudios de los ingenieros y demás, ¿sí? Mediante una fórmula que realizan, dicen que la resistencia R de una columna con curvas es proporcional al cuadrado del número de curvas que tenga eso. Eso es como un principio matemático, una forma matemática, ¿no? Por lo tanto, si se toma como referencia una columna bien recta, ahora la vamos a ver, que sería el ejemplo A, ¿sí? Esta es una columna de costado. Dijimos que la columna de costado tiene todas las curvas, ¿no? Bien, eso es lo normal. Supongamos que la columna no tuviese curvas, ¿sí? Que sería el ejemplo A. Eh, en este caso se considera que la resistencia de la columna, del raquis, no es muy buena, ¿eh? Casi no tiene resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? Se probó a través de ingeniería de colocar una curva a esta columna, que es la A, ¿sí? Se le agregó una curva, ¿bien? Y eso hizo que la resistencia de la columna aumente el doble, ¿sí? Luego se le agregó otra curva, o sea, dos curvas, ¿bien? Y la resistencia axial a la compresión que tuvo la columna aumentó 5 veces. Pero finalmente, una columna con tres curvas, ¿sí? Como se va a mostrar en el ejemplo D, que es la columna que tenemos nosotros, que es cervical, lordosis cervical, cifosis dorsal y lordosis lumbar, aumentó su resistencia 10 veces, ¿sí? De esto se puede concluir que nosotros, la columna es flexible, pero a la vez es resistente a las compresiones de la gravedad y a las fuerzas que aplicamos desde el piso hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Mm? Eh, entonces, cuantas más, en este ejemplo, cuantas más curvas tenga la columna, más resistente es, ¿sí? Eso fue obviamente luego estudiado por otro lado por otros autores y fue comprobado que es de esta manera. Entonces, gracias a las curvas que nosotros tenemos, la columna es muy resistente, en opuesto a lo que sería si tuviéramos la columna derecha. Entonces, ¿qué pasa? El ejemplo D es una persona normal, ¿sí? Ahora, supongamos que una persona con la edad va aumentando de peso, empieza a tener lesiones, no hace actividad física, empieza a tener dolor de espalda, hernia de disco y demás. La columna
vamos a tomar este ejemplo, que es el lumbar, que tiene la lordosis. Esta lordosis se va perdiendo, ¿sí? ¿Y por qué se va perdiendo la lordosis lumbar? Y se va perdiendo porque la persona o no hace actividad física o está todo el día sentado y los músculos empiezan a tironear y empiezan a distorsionar la geometría de la columna, eh, empieza a comer mal y tiene un montón de problemas gástricos o viscerales que eso afecta a la curva de la columna y entonces la columna se pierde y se empieza a rectificar, que es lo que se llama, que vamos a ver después, se rectifica la columna. Entonces, si dijimos que las columnas con curva son muy resistentes, las columnas que van perdiendo la curva son menos resistentes. Y ahí es donde empiezan a aparecer los dolores, el dolor crónico, la mala postura y demás. Esto es importante porque una columna con curva, biomecánicamente, no gasta mucha energía. ¿Sí? En cambio, una columna con curva, sin curva, es menos resistente, menos estable y los músculos tienen que sostener esta postura que no es la natural y gasta mucha energía. Bien, entonces, vamos a ver, recordar que, como habíamos visto, como habrán visto en anatomía, esta es la vértebra, este es el cuerpo de la vértebra, acá está el proceso posterior de la vértebra con sus distintos apófisis espinosa, articular, articular es esta, y transversa, ¿no? Dijimos que esta articulación es una articulación semimóvil donde une un cuerpo vertebral con el otro a través de esto que es el disco, ¿sí? El disco tiene una función que es muy importante, que ahora vamos a ver. Entonces, ¿cómo es la división funcional de la columna? La columna lo que va a hacer es soportar el peso y el disco va a hacer las veces de amortiguador. Entonces, eh, la parte anterior del disco, la parte anterior de la columna, perdón, es la que más que nada soporta el peso. ¿Sí? El 80% del peso cae en el cuerpo vertebral y quien disipa la fuerza es el disco intervertebral, que ahora vamos a ver. En cambio, el otro 20% de toda la presión o del peso que cae sobre la columna se reparte en la parte posterior. Con lo cual, esto tiene una función más de soportar peso, disipar la fuerza, y la parte posterior de la columna tiene una función más de guiar el movimiento. Entonces, vamos a ver un poquito mejor que el disco tiene tres partes. Tiene esta pelotita, que es el núcleo, tiene el anillo fibroso, ¿ve? Acá vemos núcleo y el anillo fibroso. Imagínense esto como si fuese una cebolla, ¿no? Que tienen fibras de cartílago en distintas direcciones, ¿ven? Como si fuesen distintas paredes. ¿Bien? Estas paredes se pueden romper, con lo cual este núcleo puede empezar, que tiene mucha agua, puede empezar a irse para atrás y formar lo que sabemos, que lo que conocen como hernia de disco. Entonces, dijimos, tiene tres partes el disco. El núcleo, el anillo fibroso y una parte más que se encuentra a esta altura, que se llama placa cartilaginosa. Esa placa cartilaginosa es un cartílago que tiene agujeritos. ¿Sí? Y ahora van a entender por qué existe esta placa cartilaginosa. Entonces, dijimos las tres partes del disco, ¿no? Entonces, el núcleo pulposo, que es una sustancia media gelatinosa que deriva del embrión, no importa, la cuerda dorsal, se trata de eh, eh, como una sustancia acuosa, gelatinosa, ¿sí? Transparente, que tiene casi el 90% de agua.
Por lo tanto, es hidrófila. Hidrófila significa que atrae agua, ¿sí? Y está formada químicamente por una sustancia a base de mucopolisacárido. Esto es un azúcar con una proteína, ¿sí? Se ha identificado en ella, bueno, estas son otras proteínas, el coindritin, ¿sí? Y ácido hialurónico y queratansulfato. Todo esto hace que, sobre todo el ácido hialurónico, hace que el núcleo tenga agua, ¿sí? A lo largo de la vida vamos perdiendo estas, estas concentraciones de estas sustancias, por lo tanto el disco va perdiendo agua. Y si va perdiendo agua, pierde la capacidad hidrocinética. La capacidad hidrocinética es la capacidad de soportar la carga que tiene el disco, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista histológico, el núcleo contiene fibras colágeno. Estas fibras colágeno son también células que se resisten a la compresión, ¿no? Y estas fibras colágeno también se van perdiendo con la edad. Eh, y un detalle más importante, que el disco no tiene ni núcleos, ni arterias, ni nervios en el interior del núcleo pulposo. Solo la parte posterior eh, tiene un poquitito de nervios, ¿no? Y esto es importante para entender cómo se nutre el disco. Entonces, dijimos el núcleo, ya hablamos. La parte periférica son capas fibrosas concéntricas cuya oblicuidad está cruzada cuando se pasa de una capa a la otra. Ven que acá está cruzado. Después esta va para allá, después la otra va para allá, va para el otro lado, ¿sí? Esto tiene muchas fibras colágeno y esas fibras colágeno, cuando yo me muevo, acumulan la energía para después poder disiparla y para poder soportar la presión. Entonces, esto imagínense como si fuese eh, un alfajor con dulce de leche, ¿no? Si yo me muevo para acá, el dulce de leche se va para allá. Si me muevo, si hago flexión, el dulce de leche se va para el otro lado. Y si me inclino, va para otro lado. Si me roto, va para el otro lado. Entonces, imagínense que en la columna yo hago las tres cosas. Me flexiono, me roto y me inclino. Entonces, el disco y el núcleo tienen un estado de precompresión. Y eso hace que eso le da autoestabilidad a la articulación entre el disco y la vértebra. O sea que siempre el disco está en un estado de pretensión, gracias al agua que tiene dentro de su interior, ¿no? Bien, entonces, la pretensión del disco le permite de igual modo resistir las fuerzas de compresión y de inflexión. El disco necesita movimiento, ¿sí? Hay una cosa que es muy mala para el disco intervertebral porque no se va a nutrir, que es el sedentarismo y la vibración. ¿Sí? La vibración es eh, una energía que es bastante, eh, una fuerza que es bastante nociva para el disco intervertebral. Pero mientras el disco se comprima y se descomprima, eso le va a dar su salud al disco intervertebral, ¿sí? Entonces, eh, las fuerzas de compresión y de inflexión es lo que mantiene la salud del disco. Ahora vamos a ver cómo se nutre. Entonces, con la edad, el núcleo va perdiendo esas capacidades hidrófilas, porque el núcleo va perdiendo colágeno, sulfato y todas las sustancias que vimos antes, y entonces va perdiendo agua, ¿sí? Y entonces al perder agua disminuye ese estado de pretensión y puede soportar menos la presión, ¿sí? A eso ni hablar si una persona aumenta de peso y demás, ¿sí? Eh, bien, entonces dijimos que este es el núcleo, este es el anillo fibroso, y acá había una parte que era cartílago y se llamaba placa cartilaginosa. Esa placa cartilaginosa tiene agujeritos, ¿sí?
Entonces, la vértebra sí tiene sangre y está irrigada por arterias. Mientras que el disco intervertebral no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen las células del disco para nutrirse? Muy bien. Cuando yo comprimo, por ejemplo, estoy saltando o estoy parado o lo que sea, cuando yo comprimo, el agua que está en el disco va hacia la vértebra. Y cuando descomprimo, ese líquido que fue hacia la vértebra vuelve al disco. Entonces, los fenómenos de compresión y descompresión hacen que se mueva y que se filtre a través de estos agujeritos el líquido, eh, que es ese líquido lo que va a hacer es intercambiar sustancias y es lo que va a nutrir al disco. Por eso el movimiento que yo hago al comprimir, al saltar, al flexionar, inclinar y demás, todo eso hace que el disco comprima y se descomprime y le da nutrición. En cambio, si yo estoy 10 horas sentado, estoy solamente en compresión. ¿Me explico? Con lo cual el agua sale del disco, pero no vuelve. Entonces, esta agua, al salir del disco e ir hacia la vértebra, acá hay arterias. Entonces, pasa a la vena y de la vena se va por todo el sistema y se empieza a drenar todo esto, porque empieza a llegar sangre nueva cuando yo descomprimo y ese líquido vuelve al disco. Entonces, de noche sucede esto, de día sucede esto, pero lo ideal sería compresión, descompresión cada hora y media, cada 2 horas, ¿sí? Por eso le aconsejamos a las personas que están mucho tiempo sentadas que se levanten y caminen y salgan del estado de compresión constante, porque eso no va a nutrir al disco y es lo que no quiero. Entonces, ven que una persona en general a la mañana, como yo estoy a la mañana vengo de toda la noche de descansar. En general a la mañana uno se mide y mide 1 centímetro más alto que a la noche, ¿sí? Por el estado de compresión que sufre el disco, el agua está saliendo del disco y se va hacia la vértebra. Entonces, si estoy 8 horas parado o 10 horas parado, ese líquido no está y con lo cual la altura de la columna disminuye. ¿Eh? Es un dato, pero bueno, ahí estamos. Muy bien, creo que vamos a dejar hasta acá porque la próxima vamos a ver un poco cómo es el movimiento en la columna y acá vamos a hablar lo que vimos antes de la palanca, sobre la palanca de equilibrio, ¿no? Cuánta fuerza hacen los músculos de la columna para sostener un peso. Imagínense una persona flaca, imagínense una persona un poco más gorda, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se aplica esto a la columna. Muy bien, les dejo un saludo y bueno, creo que nos vemos la próxima clase. Vamos a finalizar la unidad 2.